Hola, buenos días. Bienvenidos a esta semana 6 de la carrera de comunicación en la asignatura de Realidad Nacional. Estamos tocando ya el final de esta unidad 2, en la cual nos faltaría solamente la semana 7 y procederíamos a una evaluación del primer parcial. El tema que hoy tenemos que tocar aborda algún ámbito que seguramente ustedes habrán analizado, habrán debatido y habrán estudiado, que es el partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Este tema es de crucial importancia, dada la circunstancia en la cual ustedes el día de mañana seguramente tendrán que participar de un evento académico, de un evento dentro de la profesión que seguramente la culminarán al finalizar el octavo semestre y tiene especial importancia, digo, porque atraviesa la realidad nacional de nuestro país, en donde también encontramos algunas características en las cuales existen clivajes de carácter étnico por esta característica de la asignatura de diversidad cultural, ¿no? Entonces, al finalizar esta exposición por parte de quien habla, abriremos el escenario para que ustedes puedan participar, para que ustedes puedan también hacer algunas observaciones de aquellas actividades autónomas que han sido expuestas durante estas 5 semanas anteriores y con la posibilidad de que finalicemos la siguiente semana ya este primer parcial. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la unidad 2 con el tema partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Lo primero que vamos a hacer es definir la agenda de la mañana de hoy, en donde
claramente el tema va a mostrarnos la hoja de ruta en la cual vamos a hacer un análisis de los partidos y movimientos políticos en el Ecuador. Vamos a analizar cuáles son las perspectivas, cuáles son los desafíos que tienen estos partidos políticos, estos movimientos, y examinaremos también la evolución que han tenido en nuestro país. Recuerden ustedes que la tercera ola democrática, es decir, ese retorno a la democracia, se da en el año 78 y ahí efectivamente empiezan a configurarse algunos desafíos, empiezan a configurarse algunas cuestiones que tienen que ser trasladadas a futuro, ¿no? Entonces, el contexto político actual va a ser objeto de exploración en la mañana de hoy. Vamos a ver cuáles son las implicaciones que se tiene por parte de estos partidos y movimientos políticos y a partir de ahí, por supuesto, analizaremos cuál es, desde su punto de vista, ese problema estructural que se viene acarreando en lo que significa el partido político en nuestro país. El objetivo es aquel que está establecido en el proyecto de carrera concerniente a esta asignatura, que es la de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana. Lo hemos venido haciendo en cada una de las unidades, hemos ido tocando aquellas cuestiones que tienen que abordarse desde la perspectiva de su carrera. Vamos a analizar también la institucionalidad del Estado. Esto se va a abordar en la unidad 3, ya correspondiente al segundo parcial. Vamos a ver cuáles son las funciones de este Estado. La diversidad e inclusión en el Ecuador de hoy es fundamental analizarlo porque tiene varias cuestiones que la vimos cuando tocamos los modelos y sistemas económicos de nuestro país y evidenciamos que lamentablemente algunas cuestiones estructurales que fueron planteadas en un momento precolonial y poscolonial siguen manteniéndose y por supuesto la característica es de que puedan realizar todas las observaciones, su participación va a ser con autonomía, con criterio propio, pero sin olvidar que ustedes tienen, por supuesto, una connotación muy importante en su análisis, que es el que somos parte de una institución de educación superior y a partir de ahí, eh, por supuesto, el concepto, todo lo que ustedes aborden, tiene que hacérselo bajo esta circunstancia. Adicionalmente, quiero pedir disculpas, estamos en una época invernal acá en la sierra, estoy un poco afectado de la salud, así que si es que en algún momento tengo dificultades de respiración, me disculpan. Eh, los conceptos iniciales que se tienen que abordar para hablar del contexto histórico de un partido político es justamente el de que se remonta a la era republicana. Hace pocos días, hace un par de semanas, acá en la ciudad de Guaranda, se conmemoró el aniversario de la independencia de esta ciudad, que fue a través de una batalla de Camino Real el 9 de noviembre y que permitió allanar justamente a todas estas provincias que se configuraron posteriormente a partir de la Gran Colombia, en un ámbito en el cual desembocó el 24 de mayo de 1824 en una batalla en Pichincha y definitivamente el dejar de pertenecer a una colonia española y en 1830 al difuminarse la Gran Colombia, ese gran sueño del libertador, pasamos a una era republicana, es decir, se funda la República del Ecuador, así como el resto de países que fueron independizados en un momento de Portugal, Brasil, en un momento de España, el resto de países, pero sin embargo se fundó a lo largo y ancho de América Latina una era republicana. Varios de estos países entraron en un ámbito de discusión, cuál es el modelo de organización territorial, cuál es el modelo de organización política. Argentina, un sistema federal, Brasil, un sistema federal, y hay varias características que diferencian un sistema federal a un republicano como el nuestro. Pero esta cuestión histórica sigue atravesándonos. El día de ayer se posesionó el presidente de la República, Daniel Noboa, que tiene que culminar su periodo para el cual fue electo Guillermo Lasso, y lo pudo hacer a partir de el auspicio de un partido político. Es decir, Juan Manuel Galarza el día de mañana quiere aspirar a una dignidad de elección popular dentro de esa organización política administrativa que tiene el país, presidente, vicepresidente, órgano legislativo nacional, que se llama asamblea. Hay niveles de gobierno que son gobiernos autónomos centralizados,
que tienen sus propias funciones, como son el gobierno provincial, el gobierno cantonal y parroquial, y en todos ellos tiene un papel crucial la configuración del sistema político ecuatoriano. Un sistema político ecuatoriano que es obligatorio ser adherente, es obligatorio ser afiliado a uno de ellos. La diferencia entre adherencia y afiliado es que el partido político requiere que, de acuerdo a la ley, los miembros de esa organización política tengan que ser afiliados. Los movimientos políticos, en cambio, una adherencia. Y la configuración del sistema político en nuestro país determina que a partir de esta norma, a partir de esta ley, lamentablemente, desde el punto de vista político, por supuesto, hay una atomización de los partidos políticos. ¿Y qué quiere decir con atomización? Que de acuerdo a la norma, ustedes requieren 1,5% del padrón electoral en la circunscripción territorial en la cual ustedes se van a postular. Pongo el ejemplo y esa firma de adherentes o de afiliados, si es que es por partido o movimiento respectivamente, es suficiente para que ustedes puedan hacerlo o crear su propio partido o movimiento. Entonces, esto hace que caigamos en un sistema de partidos políticos muy atomizado, porque se van creando estos partidos políticos en función de las aspiraciones individuales de un candidato. Cuando lo importante de los partidos políticos, lo importante de los movimientos políticos es de que tengan algún tipo de clivaje. Y en el ámbito sociológico, el clivaje tiene que ver cómo la sociedad se divide. Y la sociedad tiene que dividirse, por supuesto, porque tiene que votar por los 10, los 5, un par de candidatos que existan, pero esa división social de los ecuatorianos, de los bolivarenses, de los guarandeños, se lo tiene que hacer a partir de una ideología, a partir de cuestiones étnicas, a partir de proyectos políticos que aglutinen discursos, proyectos políticos con el pensamiento de los ciudadanos. Pero hoy emerge en nuestro país la influencia de movimientos sociales, la influencia de partidos políticos, y esto está impactando en la sociedad ecuatoriana porque están siendo partidos o movimientos políticos, nuevamente dicho, creados en función de intereses personales o partidistas. Entonces, lo importante acá, en el contexto histórico, es que para el funcionamiento de un sistema democrático en una era, por ejemplo, republicana, en un momento federal como la Argentina, que eligió igualmente a su presidente el día domingo, es necesario el partido político, porque es el instrumento, es la herramienta, es esa organización que permite viabilizar una candidatura y una vez que esa candidatura ha ganado las elecciones, implementar el proyecto político que plantea esa organización política. Lamentablemente, en nuestro país, otro de los problemas históricos que tiene es que al no tener ese partido o ese movimiento político un clivaje ideológico, izquierda o derecho, si ustedes quieren, en esa línea que se la pone ideológica entre quienes plantean cuestiones progresistas a cuestiones más conservadoras, evidentemente cuando ganan las elecciones se difumina, desaparece esa ideología, desaparece esa propuesta del partido o movimiento político y aquí emerge solamente el discurso personal de quien termina ganando las elecciones. Entonces, para iniciar en esta clase de los movimientos y partidos políticos en el Ecuador, el contexto histórico va desde el surgimiento de ellos en una era republicana, 1830. ¿Que han desempeñado un papel crucial en la configuración del sistema político? Por supuesto, porque ellos son quienes legislan, porque ellos son los que dirigen un país a través de la jefatura del Estado, ganando elecciones presidenciales, ganando elecciones de órganos legislativos, y ellos van generando una influencia en la formación del resto de partidos políticos y su impacto en la sociedad. Ya en los conceptos que uno tiene que desarrollarlos dentro de la estructura y la organización, es importantísima la cuestión en la cual ustedes tienen que analizarlo de acuerdo a una estructura interna. Y cómo esta organización de los partidos políticos es determinante en su funcionamiento. ¿Qué es lo que queremos nosotros cuando creemos un partido político? Evidentemente necesitamos una estructura, necesitamos una organización, necesitamos nombrar un coordinador de ese partido político a nivel cantonal, a nivel provincial y por supuesto alguien que coordine a nivel nacional, si es que es un partido político nacional o si es solamente territorial, vamos a necesitar para su funcionamiento establecer un proceso jerárquico, un coordinador, un subcoordinador,
secretario, por supuesto tesorero, porque a partir de la ley también hay recursos que se trasladan desde el Estado para el funcionamiento de estos partidos políticos. Los procesos de toma de decisiones son fundamentales y la relación con las bases, porque está establecido en la ley que cada uno de los partidos políticos que pretenda participar en una elección determinada tiene que hacerlo bajo parámetros de representación y participación. Es decir, que en el calendario que determine el Consejo Nacional Electoral, que es la institución que acá se encarga la función electoral, justamente organizar procesos de elección democrática en nuestro país, determina que se lo tiene que hacer participativamente a partir de primarias. Y estas elecciones primarias se lo hace con los miembros, con los adherentes, con los afiliados de esos partidos políticos. Y quién termina votando y decidiendo por quién va a representarlos en una elección son las bases. Y las bases es ese concepto que se utiliza en ciencia política que habla de que justamente son todos ese conjunto de miembros de ese partido como adherentes o afiliados que enarbolan en un proceso electoral, que defienden ese proyecto político, que definitivamente en la elección votarán por ese partido político. Entonces, la dinámica de un partido político frente a otro va a impactar en la eficacia y representatividad de los partidos políticos. Ya habíamos hablado los conceptos de eficacia y eficiencia. La eficacia tiene que ver con la concreción de metas y objetivos planteados. Y el objetivo de un partido político es ganar elecciones. Un objetivo del partido político es, una vez que ganan las elecciones, trasladar esa política pública, esas leyes, esas propuestas que se han planteado en una Asamblea Nacional. La propuesta de esa eficacia radica en que si elegimos un presidente, un prefecto, un alcalde, miembros de los gobiernos parroquiales, es que se instrumentalice, es decir, se haga todo aquello que nosotros en el discurso, en un código orgánico del partido político, lo estamos manifestando. Y la eficacia y la representatividad de los partidos políticos determina, por supuesto, su fortaleza o no, pero es habitual ahora que la estructura y la organización de los partidos políticos para su funcionamiento tengamos que nosotros contar con alguien que dirige ese partido político y ese movimiento que sea afín a nuestra propuesta, porque dentro del partido político también puede ocurrir que existan dos posiciones que quieren aspirar a una elección, dos posiciones que dentro del mismo partido y movimiento político tienen distintas visiones frente a un proceso de desarrollo, distintas visiones frente a un proyecto de ley, distintas visiones hacia lo que se tiene que hacer una vez que se gane una elección. ¿Y cómo se resuelve esto? En Argentina, por ejemplo, se resuelve a través de las PASO. En las PASO es primarias abiertas, secuenciales, obligatorias. Es decir, todos los partidos políticos en una fecha específica llaman a elecciones primarias. Y los adherentes y afiliados de esos partidos políticos, de esos movimientos, van y votan por los candidatos de su partido político. Es así que, por ejemplo, Massa fue candidato de una de las coaliciones, Milei fue candidato de una de las o de otra coalición y en definitiva terminó ganando la elección, pero es un proceso abierto, es un proceso secuencial porque tienen que hacerlo todos en el mismo momento y ahí permite tener ya una visión mucho más clara de hacia dónde se va a enfocar la votación. Y aquí en el Ecuador, lamentablemente decía, dentro de su estructura y organización, necesitamos afines a nuestra posición dentro de ese partido o organización política para que el día que quiera ser candidato, independientemente de que se haga primarias, pese a ser obligatorio hacerlo, eh, se inscriba mi candidatura, que se evite la participación de otros miembros de este partido político. Eso, en definitiva, termina debilitando porque esa ruptura con las bases para consultarles quién probablemente pueda ser su candidato que vaya a disputar una elección en cualquier elección cantonal, provincial, nacional, es una fortaleza, porque desde el inicio estamos permitiendo que los miembros de este movimiento político, de este partido, terminen tomando decisiones. Entonces, en esta parte fundamental de la estructura de la organización, ustedes podrían plantearlo para efectos del análisis que se tiene que hacer de la actividad autónoma planteada para esta semana, es atacar o tocar la estructura y la organización de los partidos y movimientos políticos del Ecuador. Es muy importante que, claro, tengan una jerarquía interna, que las decisiones se lo hagan en función de una relación con las bases. Esa dinámica es fundamental para que pueda
conseguirse ganar elecciones. En definitiva, es el objetivo de un partido político. El objetivo de un partido político es trasladar lo que plantea ideológicamente y la representatividad esté garantizada. Eh, la ideología y las plataformas, por ejemplo, son fundamentales para comprender la diversidad política en el Ecuador. Y hay varios autores a lo largo de la historia que han ido planteando esto de las ideologías, el último Sartori y Colomer, ¿no? Entonces, ellos ponen una línea recta. Imagínense ustedes una línea recta y en la izquierda tienen ustedes a esos partidos políticos llamados progresistas. Y en el costado derecho tienen aquellos partidos políticos que plantean proyectos, plantean y defienden cuestiones mucho más conservadoras. Y en el centro, por supuesto, están quienes se mueven hacia un costado u otro en función de los temas que se están tratando. Y esto de la ideología y cómo en la izquierda están los progresistas y quienes a la derecha están justamente planteando cuestiones conservadoras, tiene raíces históricas. Cuando se da la Revolución Francesa y se plantea un gobierno del pueblo, los inicios de la democracia actual que nosotros conocemos, el Parlamento, con sus representantes, determina que quienes están a la izquierda de quien presidía ese Parlamento, ese momento histórico de una asamblea popular y decidir qué es lo que se va a hacer con la República de Francia después de la monarquía, justamente los progresistas, quienes planteaban cambios fundamentales a la estructura y organización de aquel momento de este país europeo, se ubicaron a la izquierda y quienes defendían algunas cuestiones monárquicas, algunas cuestiones de un sistema feudal que se terminaba y empezaba el mercantilismo, empezaba el liberalismo, un modelo económico distinto y defendían esos intereses, eran los que estaban a la derecha de quien presidía. Entonces ya con esa perspectiva física se empiezan a aglutinar partidos políticos en función de ideologías, es decir, cómo cada una de las posturas de pensamiento, cada una de las posturas en las cuales se plantean cuestiones en las cuales se tocan temas fundamentales como la economía. Ojalá el presidente de la República envíe urgentemente proyectos de ley económicos para que la Asamblea Nacional los pueda debatir, temas que tienen posturas ideológicas dentro de la sociedad. Planteo un ejemplo hoy, por ejemplo, el tema de, el aborto que se le planteó a la Corte Constitucional de la muerte asistida o la eutanasia, el tema del medio ambiente, si es que se explota o no el Yasuní, que en definitiva, perdón, terminó siendo consultado al pueblo ecuatoriano, es una forma de lavarse las manos para no tener complicaciones ideológicas políticas y luego pasa factura, por supuesto, esas decisiones hacia un resultado futuro electoral. Entonces, la ideología es importante porque va aglutinando en una plataforma partidista, va aglutinando en una plataforma partidista la diversidad política en el Ecuador. Y acá, por supuesto, tenemos el último registro de partidos políticos, lo que estaban autorizados a participar como 30 partidos políticos y movimientos a nivel nacional. Acá en la provincia de Bolívar hay otro tanto. Y dentro de esa perspectiva, por supuesto, lo mejor para estos partidos políticos es ser planos, es decir, no ser radicales en sus posiciones frente a la economía, frente a temas sociales, frente a temas ambientales. Entonces, la plataforma, es decir, esa ideología política de un partido, sirve para orientarnos nosotros como ciudadanos, como votantes, hacia dónde tiene que ir encaminado, en primer lugar, nuestro voto, hacia dónde tiene que ir encaminado una administración municipal, provincial, parroquial y nacional dentro de esa plataforma que la permite y la viabiliza el partido político articulado a una ideología. La participación ciudadana últimamente se lo está eh, impulsando mucho más que antes los partidos políticos tradicionales en nuestro país, desde el 78, 79, Partido Social Cristiano, Partido Conservador, que está extinto, pero sigue estando vigente, Izquierda Democrática, en la década de los 90 el movimiento Pachacuti y otros, son movimientos históricos que algunos de ellos se los ve que han perdido esa dinámica de ser
aquel eje central articulador de la participación ciudadana. Se acerca un periodo de elecciones, dentro de un año estaremos nuevamente en campaña electoral porque se tendrá que elegir a asambleístas y a presidente entre el periodo 2025 hasta el 2029. Y varios de estos partidos políticos ya tendrán pensado quiénes van a ser sus candidatos y tendrán esa particularidad, ese mal ejemplo que se lo viene últimamente aplicando, de que es de que no participa la ciudadanía en la toma de decisiones dentro de esos partidos y movimientos políticos. Lo importante es que existe una forma de participación, no solamente de representación, sino de participación. Todos los afiliados o adherentes del partido o movimiento político respectivamente tienen que ser llamados en un momento determinado a una gran asamblea para escuchar a sus candidatos a una dignidad cualquiera, para que esos adherentes o afiliados puedan decidir quién va a ser el candidato, principalmente encabezando las listas si son asambleístas, principalmente encabezando si son candidatos a la presidencia, para que pueda existir una inclusión incluso dentro de esa misma organización política, porque las organizaciones políticas tienen una diversidad social, tienen una diversidad económica, y cada uno de ellos probablemente también tiene interés en la esfera política ecuatoriana y quiere participar de ese proceso electoral. Sin embargo, estos partidos políticos, en su gran mayoría, lo que hacen es buscar dentro de sus filas a quienes puedan ganar una elección. Si no la tienen, buscan fuera de esa organización política a quien pueda ganar una elección. Es decir, el fin y objetivo último de un partido político en los últimos años es evidente. ¿Y qué es evidente? Que lo que se quiere es ganar elecciones. Entonces, no importa si llamamos de candidata a alguien que es famoso en OnlyFans, es famoso en TikTok, es famoso porque es futbolista, es famoso porque es conocido, etcétera. Entonces, ahí se rompe esa participación ciudadana porque el eje central de la dinámica de los partidos y movimientos políticos debe ser justamente la inclusión, primero, de sus afiliados si es partido, de sus adherentes si es movimiento, para que puedan sentirse representados, para que puedan participar de la toma de decisiones, al menos en la búsqueda de un hombre, de una mujer, de un joven que pueda enarbolar ese partido político en un proceso electoral. Entonces, la participación ciudadana cobra relevancia en el mundo entero y más aún acá en América Latina, dada la circunstancia que estamos evidenciando de que se deja de lado la participación ciudadana y se va buscando candidatos que ganen elecciones. No importa el discurso, no importa si realmente son probos, no importa ninguna característica que debería ser la ideal para un proceso electoral. ¿Qué desafíos actuales frente a ese diagnóstico, frente a ese escenario tienen los partidos y movimientos políticos en nuestro país? Y estos son muy significativos, dada la circunstancia del contexto actual. Y el contexto actual muestra que hay tensiones internas, hay candidaturas que lamentablemente se dejan de lado y esto provoca un rompimiento, una fractura de esa organización política y quienes dirigen estas organizaciones políticas se ven lamentablemente en escenarios en los cuales candidatos idóneos, candidatos que podrían ganar elecciones, participan por otro partido o movimiento político. Y esto surge a partir de un conflicto de interés. Y si es que no hay un proceso de participación ciudadana, no hay un proceso abierto en el cual termine decidiendo las bases quién va a ser su candidato, provoca conflictos de interés y vemos lo que ha ocurrido, que varios de estos candidatos van y buscan porque lo que más hay es partidos y movimientos políticos, un partido que auspicie su candidatura y termina ganando en ocasiones. Entonces, estas tensiones internas, estos conflictos de interés, son un reto que tienen las organizaciones políticas para mantener la cohesión de esa organización política, mantener la cohesión de sus bases, que la ideología no se vea mermada porque alguien de su partido político va y construye otra organización política, va y es auspiciado por otra organización política y se va perdiendo la legitimidad. Y la legitimidad justamente tiene que ver con ese concepto en ciencia política de que es muy importante que el día de mañana cualquiera de ustedes, o me pongo de ejemplo yo, quiero ser candidato, tengo que hacerlo con los mecanismos que yo creo que hay que hacerlo. Y esto es a partir de una democracia interna, una democracia participativa, una democracia representativa, que sean las bases quienes terminen decidiendo que yo sea el candidato y afronte ese proceso electoral. Esto le da legitimidad, por supuesto,
porque todos aquellos que participan de la toma de decisiones y no también quienes no han votado por Juan Manuel Galarza, me pongo de ejemplo, para ser candidato de un partido político, también se ven obligados a apoyarme en la campaña porque fueron parte de la toma de decisiones. Que democráticamente terminó ganando uno u otro, obliga a que esa legitimidad sea impulsada por todos. Pero el desafío actual es de que estamos viendo, y es una de las causas justamente de que tengamos tantos partidos políticos y movimientos en infinidad de ideologías, en infinidad de propuestas que el día de mañana claramente pueden cambiarse tranquilamente de ese andarivel de derecha, izquierda o centro por ese interés personal. Entonces, los desafíos externos también son importantes porque hay una presión internacional de que se fortalezca la democracia, hay sugerencias, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, hay sugerencias de las Naciones Unidas, hay sugerencias de organizaciones, académicos que van evidenciando que en el país hay una alta fragmentación y atomización de los partidos y movimientos políticos. Y si analizamos esa circunstancia de la fragmentación, quien termina beneficiándose de esa fragmentación, de esa división, son los partidos políticos tradicionales. Entonces, si es que acá tenemos un partido, dos, que tiene una estructura, que tiene justamente en ese ámbito jerárquico determinado cómo se toman las decisiones, hacia dónde se quiere ir, ellos van a terminar ganando las elecciones históricamente porque el resto de la sociedad y el resto de partidos políticos terminan dividiéndose. Es por algo que en las últimas elecciones, vean, hay 53 asambleístas de 137 de una organización política, porque es la única organización en los actuales momentos que tiene una estructura, que moviliza sus bases, que tiene la posibilidad de mantener ese número de asambleístas históricamente, justamente por esa posibilidad de resolver las tensiones internas, de que hay un liderazgo fuerte dentro de ella y eso lo mantiene cohesionado. ¿Qué hay legitimidad? No nos interesa porque no somos parte de esa organización política y si ustedes lo son, eh, está bien, pero la legitimidad se pierde cuando alguien desde arriba toma decisiones en función de quienes probablemente puedan participar en un proceso político. Entonces, esta presión internacional para que se entienda, para que se analice, para que se vea que en realidad las democracias en repúblicas, sean como la nuestra o federales, lo que fuese, necesitan partidos políticos fuertes, estructurados, que mantengan ese conflicto de interés interno dentro de una cohesión, dentro de una legitimidad. Hay un proceso también en el desafío actual de crisis, porque no hay una renovación en los partidos políticos, y esto es recurrente en la historia política. Eh, ¿Cuál es el proceso de crisis que tiene el partido político? Los cacicazgos, y perdón el término, es de que hay un líder de un partido político que está ejerciendo, digamos, esta actividad política desde hace 30 o 40 años y él es el líder de ese partido político. ¿Y no hay una renovación? No, porque él quiere seguir siendo el que decida dentro de ese partido político, quiere seguir siendo el candidato, quiere ser quien tome las decisiones en definitiva y no hay un proceso de formación política. Más allá de que, como ustedes saben, la ley obliga hoy a los partidos políticos en la configuración de una lista que sea alternativo, secuencial, hombre-mujer. Entonces, si ustedes se candidatizan un hombre a la presidencia de la República, la candidata a la vicepresidencia tiene que ser una mujer. En la conformación de las listas de asambleístas, si son 10 asambleístas de una provincia X, 10 tienen que ser principales, perdón, 5 principales hombres y mujeres alternas secuencialmente, alternativamente, es decir, 50%, 50%. Añádalen ustedes a la obligatoriedad como una acción afirmativa para que ustedes, como jóvenes que son, participen en la política, de que deben tener un número del 30% en esta conformación de listas de jóvenes. Entonces, vean ustedes cómo se ha legislado para que los partidos políticos cumplan con aquello que es su obligación. Nosotros somos pasajeros, viviremos un determinado número de años, estaremos en actividad política o no, estarán en la actividad política o no los caciques, pero no hay una renovación, no hay escuelas de formación política. Hay proceso de crisis porque no se reconfiguran las fuerzas políticas y no hay un intento de renovación. Es muy complicado en nuestro país acceder a instancias en las cuales la dinámica
de la estabilidad, la dinámica de la representatividad política, la dinámica en la cual se dé una renovación, es muy complejo. Claro, hoy tenemos un presidente que tiene 35 años y tiene una difícil situación en la Asamblea Nacional porque está configurada las fuerzas políticas mínimamente de su partido que lo auspició, pero está en coalición con dos partidos políticos que hoy mismo tienen líderes que lamentablemente no han tenido esa visión de una renovación, de una reconfiguración de su fuerza política. Y el día de mañana, si el presidente, se me ocurre, pongo un ejemplo, este, enviará un proyecto de ley que no es favorable para los intereses de estas dos organizaciones políticas, ahí concluirá este acuerdo y consenso que se tiene en la Asamblea Nacional. Entonces, el partido político ecuatoriano tiene una historia de que no inicia procesos, no implementa procesos de renovación. Esto provoca, por supuesto, que el día de mañana ya no está ese líder, no puede ser candidato ese líder, o si está y ya no gana elecciones, se dan la vuelta y ven a quién candidatizar porque no llega a los niveles de aceptación que podría tener. Otra cosa es que el partido político tenga procesos de formación política que genere en los jóvenes desde el proceso de bachillerato, por ejemplo, formación política para que ellos del día de mañana puedan ser quienes dirijan las instituciones que por elección popular se las tiene que dirigir, parroquiales, cantonales, provinciales o nacionales. Se lo hace en función, como he dicho, de objetivo y fin último que es ganar elecciones. Cuando tocamos los movimientos sociales, tocamos una parte que es sustancial para no solamente la configuración del panorama político ecuatoriano, los movimientos sociales han atravesado la historia de la humanidad y han tenido una influencia no solamente en la formación de partidos, no solamente en la capacidad de movilización en función de un objetivo específico, sino que también han tenido un impacto en la agenda política. Los movimientos sociales se configuran de distinta manera que los partidos políticos. Es un germinar en función de un tema específico. Movimiento social, por ejemplo, que movilizó una consulta popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si es que se sigue o no explotando el petróleo en el Yasuní. Un movimiento social que se denominó Yasunidos, eminentemente defensor del medio ambiente, defensor de la naturaleza, se movilizó en función de un objetivo. ¿Y configura el panorama político? Sí, porque no solamente consiguió que se haga una consulta popular, sino que también consiguió de que se vote para que deje de explotarse ese petróleo. Y esto cambia el panorama político, por supuesto, porque independientemente de que hoy ha ganado Daniel Noboa o pudo haber ganado otro candidato o candidata, la configuración del panorama político muestra que los movimientos sociales de nuestro país, cuando se aglutinan en función de un objetivo, en ocasiones logran conseguir resultados favorables en ámbitos de un proceso electoral. Hay muchos movimientos sociales que se han configurado, hay movimientos sociales feministas, hay estos movimientos que emergen hoy, que son los movimientos ambientalistas, hay los movimientos indígenas, por ejemplo, que tratan de plantear cuestiones del Estado, de política pública, para que vayan reduciendo la discriminación, la exclusión que han tenido históricamente los pueblos y nacionalidades de nuestro país. Y por supuesto hay otro tipo de movimientos políticos que se configuran, se articulan en intereses que inicialmente son individuales, pero que van aglutinando adeptos en función de un determinado tema específico. Entonces, el movimiento social en el mundo entero y acá en nuestro país siempre han desempeñado un papel crucial en la configuración del panorama político. Aglutinados a la lucha de los obreros, aglutinado a la lucha de los campesinos, aglutinado a la lucha y a la propuesta de las mujeres, aglutinado a la lucha, por ejemplo, que no tiene la naturaleza, no pueden salir a reclamar sus derechos, pero hay quienes creemos que se tiene que plantear en ámbitos en los cuales el desarrollo sostenible tiene que ser el modelo a implementar para que actualmente y futuras generaciones, puedan tener esos recursos que son tan limitados para satisfacer sus necesidades que serán incluso más crecientes que actualmente, ¿no? Entonces, la influencia de la formación de partidos políticos, cómo se movilizan estos movimientos y el impacto en la agenda política
es un hecho a resaltar en esta clase en la cual tocamos justamente la importancia del movimiento político. Esta interacción entre movimientos sociales y partidos políticos también es de afinidad. En ocasiones el movimiento se traslada a ser partido político, el movimiento dice, no, yo quiero seguir siendo un movimiento político. Y hay una disputa entre el movimiento y el partido político. El partido político es mucho más pesado, mucho más grande. Perdón, la analogía es como un elefante que camina a pasos lentos antes de decidir un tema que es urgente. El movimiento, en cambio, se aglutina, que trae adeptos, trae adherentes y movilizan a las bases mucho más rápidamente que los partidos políticos. Un tema que es fundamental, que hay que tratarlo con ustedes, el día de mañana seguramente a participar en algún seminario, van a participar seguramente ustedes o ya lo hacen en un medio de comunicación radial, televisivo, van a participar en alguno de estos eventos que la universidad desarrolla y ahí tienen ustedes que plantear todos estos conceptos que nosotros estamos diciéndonos en esta mañana, que es justamente cómo los partidos y movimientos políticos en el Ecuador tienen que ser abordados. El día de mañana probablemente tengan que hacer una tarea y preguntar a un dirigente de un partido político, de un movimiento, tengan que entrevistar a un candidato y ustedes ya con todos estos conceptos le plantean soluciones a los problemas que tienen desde un ámbito académico, desde un ámbito universitario, ya no solamente empírico. Y cuando hablamos de empirismo, hablamos de que el partido político tiene que ser transparente. Y la ética, ese conjunto de normas que hemos dicho con ustedes, ese conjunto de valores que deben tener los profesionales de la comunicación, que deben tener los médicos, que deben tener la sociedad en su conjunto, también se traslada a los partidos políticos. ¿Cómo no puede en ámbitos de ética un partido político dejar de lado, deja de lado, por ejemplo, candidatizar a eh, ciudadanos que cumplen los requisitos, pero que han tenido un pasado, por ejemplo, en el cual no ha sido transparente su gestión pública como autoridad? Cómo la transparencia y la ética no ha tenido esa posibilidad de entender de que la legitimidad y la confianza ciudadana se traslada cuando pongamos un candidato que cumpla con aquello que la gente quiere, que es honestidad, que es transparencia, que ha sido pulcritud dentro del ejercicio de la función pública. Pero acá lo que interesa es ganar elecciones. No nos interesa, pues, el día de mañana que gane una elección alguien que sea muy recto, que sea ético y que critique a la organización política cuando tome decisiones esta frente a su conjunto de normas y valores. Es fundamental la ética, es fundamental la transparencia dentro de las organizaciones políticas. Y dentro de los procesos que tiene el quinto poder o la quinta función que acá en nuestro país, a partir de la Constitución del 2008 la tenemos, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es la obligatoriedad de rendir cuentas. Y es la obligatoriedad nuestra, perdón, exigir que se lo haga en los procesos participativos, que hagamos control social. Tenemos todos la posibilidad de luchar contra la corrupción. Tenemos todos la posibilidad de exigir que se implementen prácticas éticas en la actividad política. Y la actividad política atraviesa la vida y la sociedad, ya lo hemos dicho, y el impacto en la sociedad ecuatoriana es muy grande. Entonces, si nosotros votamos por alguien que anteriormente ya tuvo dificultades en el manejo honesto de los recursos públicos, no lo vuelvan a votar. Y no solo no lo vuelvan a votar, los partidos políticos tienen la obligación de ser, perdón el ejemplo, un tamiz, un cernidor en el cual digan, no, estos candidatos no pueden ser auspiciados por una organización política porque han tenido este tipo de desvíos frente a nuestro comportamiento ético. Hay, vean, códigos éticos en casi todas las instituciones, hay un código de ética en la Asamblea Nacional, hay un código de ética en las municipalidades, hay un código de ética en la prefectura. Aplíquenlo. Si es que hay un miembro de esa organización, de esa institución, hay que aplicar ese código de ética. Un código de ética acá, como estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, se lo pone ahí en el sílabo, ustedes lo leen y dicen, miren, no es permitido que ustedes un trabajo de un compañero lo presenten como suyo. No es permitido y no es ético que ustedes en una evaluación de un parcial escrito, oral o el que fuese, utilicen los recursos de otro compañero, etcétera. No es ético, por ejemplo, de un profesor que deje de dar clases a ustedes. Entonces, estas cuestiones de transparencia, estas cuestiones de ética en la gestión de un partido político, en la gestión de un movimiento político, es fundamental para lograr confianza.
para lograr legitimidad, para lograr que la rendición de cuentas, el control social, la lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas y fenómenos que vive el mundo entero y más aún aquí en Latinoamérica, impide de que tengamos recursos para, por ejemplo, construir obras que son tan necesarias en la población. Y la práctica ética en la actividad política es fundamental. ¿Qué desafíos futuros tiene justamente el partido y el movimiento político? Primero, ganar elecciones, por supuesto. ¿Y cuál es el análisis que se lo tiene que hacer? Tendencias emergentes. ¿Cuál es la tendencia emergente? Ustedes son jóvenes, están probablemente dentro del rango etario hasta 28 años y tienen otras exigencias de las que tengo yo, de las que tienen quienes tienen 30, 40 años, etcétera. Y estas tendencias emergentes provocan, imagínense, en un escenario que ya se visualizó con el censo último del INEC en el septiembre del 2023, que casi la mitad de la población ecuatoriana, un 48%, tiene hasta 28 años. Entonces son ustedes los que terminan decidiendo elecciones. ¿Y por quién terminan decidiendo elecciones? La tendencia es por cuestiones que no tienen que ver con planteamientos de proyectos políticos serios, no tiene esa característica de que ustedes asistan a un mitin político y vean a un candidato que se sube a la tarima y tiene una oratoria, tiene esa posibilidad de entregarse a quienes lo están escuchando de manera que le atrae para que se elija o se termine votando por ese candidato, sino que hay un fenómeno mundial que es la digitalización de la política. Y la digitalización de la política, ustedes la van a estudiar, la van a conocer, van a utilizar justamente todos los medios tecnológicos, informativos y comunicacionales que existen para que el mensaje que ustedes quieren trasladar se lo haga al mayor número de personas. Hoy ya no es necesario que yo vaya a una radio de manera física, en una onda de frecuencia modulada, de amplitud modulada, una televisión normal para una entrevista que tengo que hacerlo. Hoy, tranquilamente se lo puede hacer a través de estas herramientas que ustedes la tienen todos los días, que es el TikTok, el Instagram, el Facebook, el Twitter, que es un modo de informar, que es un modo de trasladar los mensajes, que hoy está atravesado toda la sociedad ecuatoriana y mundial en la digitalización de la política. Mucho más impacta un video, algún mensaje, perdón, alguna cuestión que ustedes la plantean en estos medios de comunicación digital que un buen discurso, que un buen proyecto. Impacta más una figura de cartón que probablemente la posibilidad de escuchar un discurso que esté construido a partir de una ideología, a partir de la solución de problemas a los ecuatorianos, etcétera, ¿no? Entonces, las demandas ciudadanas ahora son muy diversas. Léanlo y si no, voy a conseguir el libro y les pongo en el entorno virtual para que puedan leerlo. Es Jaime Durán Barba, es un ecuatoriano que está radicado en la Argentina. Tiene varios libros interesantísimos que hablan justamente del comportamiento electoral, que habla de los partidos políticos, que habla de las democracias latinoamericanas. Y él dice, ¿y dónde están los votantes? Miren, el votante ahora no se sabe dónde está. El votante no sabe si el día de mañana va a terminar dando su voto por uno u otro candidato. Vean lo que acaba de pasar en la Argentina con Milei, vean lo que acaba de pasar acá en Ecuador, que en primera vuelta, probablemente en nuestro imaginario de analistas políticos con datos ciertos, no se daba la posibilidad de que Daniel Noboa, quien termina ganando la elección, esté en segunda vuelta, incluso termina ganando la elección. Entonces Jaime Durán Barba, y perdón el término, lo cito a él, dice ahora el votante, los jóvenes votan por quienes les da la gana. Y yo no creo que sea por quien les da la gana, sino que hay mensajes que ustedes, la ciudadanía, hoy ve en un candidato. ¿Y qué ve? Que lo está diciendo una demanda ciudadana, que es la necesidad de que ese candidato, de que ese actor político se adapte a un entorno político cambiante. Entonces, ¿qué estrategias se necesitan para afrontar estos desafíos? Pueden investigarlo o googleenlo en el Reino Unido, en Inglaterra, se crea una empresa adscrita a la Universidad de Cambridge, se llama Cambridge Analytica, y fue una empresa de, como ustedes, comunicadores, una empresa de ingenieros en sistemas, de políticos, y empezaron a analizar justamente ese entorno político cambiante. ¿Cuáles son las demandas ciudadanas?
y tomaron Facebook como patrón. En 2015, 2016 empezaron a ver con un algoritmo qué es lo que ustedes hacen en Facebook, qué es lo que hace un usuario de Facebook en un territorio determinado. Inglaterra. Y hay estudios a partir de los me gusta, a partir de lo que ustedes visualizan en sus páginas de Facebook, en Instagram, en Twitter. Es decir, todo aquello que ustedes van dejando rastro, le decimos en informática, nosotros lo tomamos, hacemos una gran base de datos y vamos perfilando cuál es esa demanda ciudadana que ustedes tienen. Ven una imagen de Kentucky Fried Chicken en este momento que estamos en clases, 10 de la mañana, le ponen me gusta, tengo hambre, Kentucky, pollo, me gusta, me gusta. Coca-Cola, ven una propaganda de Coca-Cola, uy, me gusta. Ven animalitos, me gusta. Entonces ustedes están dejando rastros que tranquilamente pueden perfilar un discurso en función de una demanda ciudadana. Y esta empresa se traslada al terreno, porque la teoría no tiene que quedar solamente en la universidad, es lo que yo vengo diciendo. Entonces van a Estados Unidos y perfilan el discurso de Trump. Y a Donald Trump le dicen en el 2017, mira, tú tienes que enfrentar y decir este tema de la migración, tus votantes duros están en este sector medio bajo económicamente y socialmente de Estados Unidos, y decir que vas a hacer este tipo de iniciativas y ese votante va a ser un votante duro. Y en ciencia política se llama duro aquel que no cambia su voto. Como aquí los correístas no cambian, es un 30%, vean, pueden ponerles ustedes a quien sea de candidato y van a votar 3 de 10 ecuatorianos por ese candidato. Entonces, la demanda ciudadana empieza a analizarse. Ya no solo cuantitativamente, ya no solo se hacen encuestas y dicen, van a votar por Juan Manuel Galarza para tal candidatura, ya no importa solamente el porcentaje de votantes por Juan Manuel, ya no importa quiénes no votarían por Juan Manuel, ya no importa quiénes votarían sí o no por Juan Manuel, sino que empieza a hacerse una evaluación, un análisis cualitativo. Es decir, ¿qué es lo que está demandando esa sociedad, esa ciudadanía en un sector determinado? Y ahí es cuando se va perfilando el candidato hacia esos votantes para traerlos a que sean justamente partícipes de un resultado favorable. Entonces, el desafío futuro, ustedes que el día de mañana probablemente pueden ser asesores comunicacionales para un candidato, tienen que entender estos nuevos desafíos. ¿Quién le dijo a Daniel Noboa, por ejemplo, que no se suba a una tarima, que no vaya a la televisión, que no vaya a la radio, que no diga nada, y le hizo una figura? Y la figura la rompió porque todo el mundo se sentía identificado con esta figura que era la suya en tamaño real, y esto provocó una atracción hacia justamente ese desafío de entender la nueva tendencia emergente. Entonces, esa caracterización es la que les traslada a ustedes como comunicadores sociales el día de mañana. Primero hay que hacer un análisis muy serio, cuantitativo, porque yo no he visto a alguien que 5 puntos que esté abajo de otro candidato que tenga la posibilidad de ganar, pueda ganar una elección. Eso no ocurre, es una locura. Segundo, que tenga un rechazo ese candidato. Tiene 20% de intención de voto, pero tiene 70% de rechazo. Entonces, crecer no va a crecer cuantitativamente. Y luego se trasladan ustedes como comunicadores a hacer un análisis cualitativo. Es decir, ¿cuál es la tendencia emergente en el Ecuador? ¿Qué es lo que quiere la gente escuchar? ¿Qué van a solucionar qué? Primero, el problema de la seguridad. Segundo, el tema económico. Bueno, y tercero, pónganle en otras cosas. Si Liga queda campeón, si Barcelona queda campeón, lo que ustedes quieran. Pero el ámbito es en el que hoy se utilizan otras herramientas. Ustedes las utilizan. Probablemente tienen TikTok, probablemente tienen Facebook, probablemente tienen Instagram y llegan a mucha más gente en todos lados que un medio de comunicación radial, por ejemplo, que es de manera física, las ondas se esparcen unidireccionalmente, si son moduladas o son amplificadas, y esto da la posibilidad de que si yo pongo en el dial en el cual está hoy hablando o está hablando el candidato, puedo escucharlo. Pero en cambio la red social atraviesa todo. Ustedes pueden verlo en su celular cuando quieran. Pueden verle las veces que quieran, pueden ver trotándole con el perrito, pueden verle con la familia muy cariñoso, etcétera, etcétera. Pero nada de digitalización de la política orientada a un proyecto político, sino que está diversificándose la demanda ciudadana y se están adaptando los políticos a un entorno político cambiante. Y eso es muy preocupante desde mi punto de vista, porque no dicen nada.
No se sabe qué es lo que van a hacer. Hasta ahora no lo dicen, pero sin embargo, ganan elecciones. Y este es un ámbito que tiene una correlación directa con lo dicho anteriormente en la diapositiva. La participación de la juventud en el partido y movimiento político es crucial. Siempre ha sido crucial, pero hoy es obligatorio. En el Ecuador, la democracia está sostenida en ese 48% de jóvenes que tienen hasta 28 años que tienen la obligación mañana de votar, pasado de votar y ser autoridades hoy, ser autoridades mañana y ver hacia dónde tienen que llevar a el Ecuador, a la provincia, y a su cantón, a su parroquia. La dinámica de la participación juvenil con esta acción afirmativa que obliga, de acuerdo a la ley, a una participación porcentual a los jóvenes dentro de los partidos políticos, los movimientos, es un desafío de cómo incluir y cómo medir el impacto de la juventud en esta configuración nueva del partido político. Y lamentablemente va a ocurrir que la evaluación parte el día de ayer. El día de ayer asume el presidente más joven en la historia del Ecuador y va a depender mucho de cómo el resto de jóvenes, del resto de la sociedad ecuatoriana, va a tomar, de acuerdo a los resultados de este presidente, en consideración o no a futuro un voto hacia los jóvenes. Entonces, vean ustedes, la participación juvenil es obligatoria, estoy totalmente de acuerdo, pero siempre articulada a un proceso de formación política. Hoy es de acuerdo a la ley obligatorio y más allá de la obligación de que se incorporen a los partidos políticos a los jóvenes, es cómo los jóvenes están dentro de la dinámica participando en la toma de decisiones. ¿Están inclinados la balanza? Por supuesto. Están inclinando la balanza, por supuesto. Entonces, no queremos que se inclinen porque un candidato o una candidata hace mejores TikToks que otro. No queremos porque el uno viene de la farándula y le vemos todos los días en OnlyFans. No queremos que ese candidato o candidata provenga de, porque tiene N cantidad, millones de cantidad de seguidores en Instagram, sino porque en realidad la participación juvenil va viendo hoy y a futuro que ese candidato, esa candidata, va a resolver los problemas que tiene su ciudad, que tiene su provincia, que tiene el país. Y hoy tiene un gran desafío, uno de aquellos que enarbora, claro, tiene 35 años, pero evidentemente es joven, el impacto de la juventud en la configuración del panorama político. Tiene que haber innovación política, por supuesto. Los partidos y movimientos tienen que adaptarse a estos desafíos. No quiero decir que el día de mañana también estos partidos políticos trasladen sus ideas, sus mensajes en redes sociales. Deberían hacerlo. Deberían decir qué es lo que plantea el partido X frente a la difícil situación económica que tiene el Ecuador. Tienen que analizarse ustedes desde el ámbito comunicacional cómo innovan el ejercicio o la actividad política, cómo usan las tecnologías, cómo permiten una participación ciudadana en línea, cómo las nuevas formas de representación política pueden llevarnos a un escenario en el cual se transparenten las actividades que hace esa organización política. Y si esa organización política terminó ganando una elección, trae a ese candidato auspiciado por nosotros a que rinda cuentas. Y si vemos que se está desviando del proyecto político, traerle y decirle, vea compañero, usted tiene que examinar la estrategia de su actividad política porque está evitando una participación ciudadana incluso de los miembros de su partido político, no está permitiendo una representación hacia afuera y por supuesto luego ese partido va a tener muy complicado ganar una elección porque ha hecho tan malas cosas que no importa quién pongan de candidato, bueno, malo, lo que sea, va a irse cuesta arriba porque en definitiva las elecciones se terminan ganando. Y los partidos, cuando vemos en un análisis histórico del 79, varios han desaparecido pese a haber ganado presidencias de la República, es porque no se han innovado políticamente. Siguen con las estrategias, siguen con las prácticas comunes de la vieja política. Las coaliciones, ¿qué es una coalición? Es la posibilidad de que ustedes, yo y otros podamos, en función de un tema específico, llegar a acuerdos. En función de un tema específico, llegar a consensos. Si estamos en un órgano legislativo y nosotros planteamos un proyecto de eutanasia en casos de los cuales sean enfermedades terminales, la coalición es aglutinar a otros partidos políticos en función de ese tema específico. Hay coaliciones o acuerdos mucho más programáticos en la agenda, es decir, que son más amplios.
se articulan en función de objetivos mucho más grandes, por ejemplo, el que ocurre actualmente entre Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN, para que se puedan elegir autoridades de la Asamblea Nacional, para que se puedan elegir los miembros de las comisiones y para que se pueda decir cuál es la hoja de ruta, es decir, cuál es la agenda de leyes que van a trabajar conjuntamente para que estos tres partidos políticos, estas coaliciones, puedan analizar. Entonces, esta formación de coaliciones es necesario en función de un país. Es necesario en función, por ejemplo, en regímenes como parlamentarios, como el de España, de Europa. Si usted gana elecciones en una asamblea, un órgano legislativo nacional, como es el Congreso español, por ejemplo, tiene que conformar gobierno. Y si usted no tiene los votos suficientes, es decir, los representantes de su partido político suficientes para que ellos digan Juan Manuel Galarza es nuestro presidente, tiene que formar coaliciones. Entonces aquí viene lo que está ocurriendo en España, que hay perspectivas de la formación de estas coaliciones para darle gobernabilidad. Y este término nuevo, acuñado desde la década del 70, cuando regresamos a la democracia en nuestros países, es justamente darle la posibilidad en esa disputa histórica del Ejecutivo, es decir, el presidente con el Legislativo, la Asamblea, Congreso, el Senado, para que se puedan viabilizar los proyectos de ley que requiere ese país, para que las decisiones del presidente no sean objetadas dentro de la Asamblea Nacional. ¿Esto genera representatividad? Sí, porque los representantes de Bolívar y de las provincias en donde ustedes viven son los asambleístas. El presidente es un representante del Ejecutivo a nivel nacional, pero las circunscripciones territoriales, llamadas provincias de nuestro país, enviamos nuestros representantes. Ustedes votaron por el candidato A, yo voté por el B, los otros compañeros por el C acá en Bolívar, y ellos llevan la voz nuestra hacia la Asamblea para que en temas en los cuales se vayan tratando cuestiones que nosotros creemos que se las tiene que tratar, que se las tiene que analizar, que se tiene que aprobar y debatir esas leyes, está nuestra voz ahí y esa es la representación. Entonces, las coaliciones permiten, primeramente, viabilizar una gobernabilidad, es decir, que pueda trabajarse en un ámbito en el cual lo que envíe el presidente como tiene la característica, de acuerdo a la Constitución, de enviar proyectos económicos urgentes y él tiene solamente esa prioridad, es decir, no puede el órgano legislativo plantear proyectos de ley económicos. Esa es una atribución específica del presidente y de los otros niveles de gobierno también. El prefecto y el alcalde son los únicos que tienen esa atribución exclusiva de enviar proyectos económicos, de impuestos, de tasa. Y la gobernabilidad se da con la posibilidad de que sea justamente tratado ese proyecto de ley, que se pueda debatir ese proyecto de ley y se pueda aprobar en definitiva. Y la antítesis o el ejemplo contrario es lo que ocurrió en la Asamblea Nacional, un proceso de ingobernabilidad. El presidente enviaba algo, la Asamblea no quería saber nada de ese proyecto de ley y se bloqueaba. Más bien se dedicó a buscar un juicio político para que justamente eh, poder sacarlo de la presidencia. Terminó declarando muerte cruzada, cesando en funciones para el periodo que le estaba determinado hasta el 2025, yéndose antes y también los asambleístas. Entonces, el desafío es cómo construimos consensos entre distintas fuerzas políticas, pero con temas sobre la mesa importantes para la sociedad ecuatoriana. No temas legales bajo la mesa, no temas de intereses personales bajo la mesa, sino sobre la mesa decir, a ver, ecuatorianos, este proceso de coalición es en función de darle gobernabilidad al presidente de la República. Hoy tenemos una grave crisis de seguridad, una grave crisis económica y estamos nosotros, estos partidos políticos, prestos a analizar, a debatir dentro del órgano legislativo, dentro de la Asamblea, lo que se está planteando. Entonces, estas coaliciones es una posibilidad que se le tiene que mantener dentro de los partidos políticos. Ahora, lo que se ve rarísimo es que hay coaliciones entre partidos políticos que son asimétricos, que son antagónicos en sus propuestas, partidos de izquierda extrema con partidos de derecha en coalición. Y eso se está viendo en el mundo entero, ¿no? Se está viendo cómo se están formando coaliciones cuando ustedes proponen, pongo el ejemplo, perdón, si son conservadores de un partido de derecha en contra del aborto asistido por la seguridad social en un país determinado y partidos de izquierda también en coalición con la derecha cuando los plantean cuestiones progresistas y dicen no, la sanidad pública, la seguridad social pública tiene que atender a esas mujeres que en caso específico requieran una atención de un aborto, por ejemplo.
La internacionalización de la política es un fenómeno que cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que a nuestros partidos políticos articularlos a un panorama político internacional. Hay que tener cooperación, hay que tener articulación a lo que está ocurriendo en el mundo, más aún cuando decimos que en este mundo globalizado estamos todos interconectados y hay desafíos para esta autonomía y soberanía del país, ¿no? Acá no hay injerencia de partidos políticos externos, más sin embargo, sí es importante que estos se articulen a partidos políticos europeos o de otras latitudes para que se vaya planteando justamente estos nexos de que cómo podemos nosotros incorporarnos en un contexto actual internacional de lo que se está planteando en el Ecuador. Entonces, la internacionalización de la política tiene estas dos vías. Aprendizaje de lo que ocurre externamente y, por supuesto, trasladar a esa posibilidad de que, por ejemplo, los jóvenes vayan a formarse políticamente en estos partidos que tienen similitudes ideológicas de planteamientos frente a las que tiene este partido acá, ¿no? Finalizando ya esta clase de esta mañana para abrir el escenario de que ustedes puedan preguntarme cuestiones de las semanas anteriores, preguntarme cuestiones de esta clase síncrona de la semana 6, vamos a concluir de que hoy hemos examinado cuál es la dinámica del partido, la organización política ecuatoriana, cuáles son los desafíos que estos tienen, cuál es la perspectiva que tiene el partido, el movimiento político en el Ecuador. Primero, la importancia de la renovación, fundamental. Hay que renovar los partidos políticos, no solamente los cuadros de candidatura, porque obligación de la ley les da que incorporen a mujeres en un 50%, un 30% a jóvenes menores de 28, sino porque la renovación es fundamental. ¿Quién el día de mañana va a defender esa propuesta política nuestra? La transparencia, por supuesto, no solamente de la organización política, sino de quienes nosotros auspiciamos a que sean candidatos y una vez que ganen esa elección, ellos rindan cuentas, sean transparentes en su función. La participación ciudadana, por supuesto, desde la organización política, permitir que las bases, permitir que los adherentes, que los afiliados tomen decisiones en quiénes van a ser candidatos. Tomen decisiones para que los representantes que ya tienen puedan tener un apoyo, una contribución de esa organización política porque ha participado la gente diciéndole que vote por determinado tema, ¿no? Y los desafíos futuros, por supuesto, es un proceso que ustedes lo conocen muy bien. Desde la comunicación hay que adaptarse. Entonces, no es importante que ustedes tengan 70 años y mañana sean candidatos, no usen las tecnologías de la información, que no innoven y que no dialoguen inclusivamente. Entonces, en esta parte abrimos la posibilidad de que hagan preguntas. Como siempre, el contacto conmigo es a través del correo electrónico. Tienen también ustedes mi teléfono celular. Nuevamente, revisen la guía. Puede haber cuestiones que se plantean importantes para el desarrollo del trabajo. En ella, la actividad autónoma está propuesta y la rúbrica. Por favor, siempre revisen la rúbrica. Me encuentro con inconvenientes cuando hay trabajos espectaculares, pero si se dice ensayo, es un ensayo. Si se dice diario de doble quinta entrada, diario de doble quinta entrada. Si se dice un organizador gráfico como un cuadro sinóptico, un cuadro sinóptico. Son trabajos muy bien hechos, pero revisen la rúbrica y qué es lo que se está pidiendo. Abro el escenario. Déjenme, reactivo el micrófono por ustedes. Eh, bueno, Santiago, Paul, quienes están en la clase, María, Napoleón, ha abierto el escenario para que ustedes puedan participar, opinar en este tema. A mí me apasiona mucho esto de los partidos y movimientos políticos, se quiera o no. Es importante el impacto que tienen en la sociedad ecuatoriana, el impacto que tienen, por supuesto, en la democracia en el mundo y ustedes como comunicadores sociales, el día de mañana, hoy, si es que ya lo están haciendo, es fundamental conocer justamente estas dinámicas que nos muestra el sistema de partidos políticos ecuatoriano con su atomización, con su caracterización caudillista, con su caracterización de que es ausente de procesos de participación ciudadana, es ausente de esa posibilidad de que existan procesos de formación política y en definitiva es un tema muy importante y relevante dentro de lo que significa realidad nacional. A las órdenes de cualquier cosa que ustedes puedan plantear de semanas anteriores, de algún trabajo, etcétera, es la única posibilidad que tenemos de nosotros vernos, escucharnos en esta única clase los días viernes de 9 a 11 de la mañana.
Por favor, está abierta la posibilidad de que puedan encender sus micrófonos y participar. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna cuestión que se quiera incorporar a la clase de hoy? Buenos días, licenciado. Más que Hola, todo, no, Alex. no es una pregunta, es un criterio, diría. Ujú. Lo que pienso es que, o sea, lo que justamente usted daba a conocer es que hablando más de estos temas, nos va a servir a nosotros para un futuro, para el día de mañana, exactamente porque ya vamos a tener, por así decirlo, una base de conocimiento y esto nos va a ayudar a entrevistar o simplemente a interactuar o hablar con una persona que esté dentro de este círculo social, si se podría decir así. Totalmente de acuerdo, Alex. Mire, yo he visto que tienen un club de periodismo, tienen algunas iniciativas acá en la Universidad Estatal de Bolívar que están incorporando a los estudiantes para que puedan hacer entrevistas a autoridades, a candidatos, a actores políticos, a actores sociales. Y nosotros como universitarios lo tenemos que hacer justamente como manifiesta Alex, con todos estos conocimientos académicos para poder entrevistar a estas autoridades, a estas personas. Entonces, en el ámbito, por ejemplo, en el cual hay una preocupación creciente de quienes analizamos esta circunstancia, es la creación de partidos cartel, se los llama así en ciencia política. Entonces, Juan Manuel Galarza, soy adherente de un partido político y quiero ser candidato a una dignidad de elección popular. No lo puedo hacer y creo mi propio partido político. Entonces hay una atomización de organizaciones políticas que provocan una serie de problemas que podemos evidenciarlo con ustedes. Esa ausencia de un clivaje, es decir, de una estructura, de una base social que mueve a esa organización política, mueve a esa candidatura, de que ese partido cartel es solamente creado para yo tener el instrumento de ser candidato, porque la ley me obliga. En el año 93, 94 se planteó una consulta popular por parte del expresidente Sixto Durán Ballén para que se pueda individualmente cualquier ciudadano que cumpla los requisitos ser candidato. ¿Se imaginan ustedes cuántos candidatos tendríamos si es que no sería obligatorio ser auspiciado por un partido político? Si hoy tenemos en la ciudad de Guaranda, que es chiquitita, 10, 12 candidatos a la alcaldía. Se tiene 12, 15 candidatos a la prefectura. Ustedes cuando van a sufragar se encuentran con una sábana de candidatos a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Provincial, dependiendo de la provincia en la cual vivan. Entonces, imagínense ustedes un sistema de partidos políticos tan atomizado, trasladado a un escenario en el cual no se ha requerido la organización política. Yo gano por Juan Manuel Galarza y haré lo que Juan Manuel Galarza quiera hacer cuando llegue a ser alcalde, prefecto o presidente. Entonces, la organización política es fundamental para este proceso democrático y para ir planteando cuestiones de participación ciudadana, participación en la cual sea evidente el control social desde la organización, sea evidente el control ético y sea evidente el no irse alejando de eso que fue el discurso que le envió. Pero nosotros en nuestra Asamblea Nacional, por ejemplo, llega Juan Manuel Galarza, auspiciado por el Partido X, me pongo yo siempre de ejemplo para no tocar susceptibilidades, y el partido político me dice sea orgánico, es decir, nosotros hemos planteado en el tema de el aborto, votar en contra. Y digo, no, yo llegué por mí, hasta luego, y yo voy a votar en contra de lo que dice mi partido. Ese asambleísta que tuvo una representación de esa organización política, inmediatamente por el Código Orgánico de la Función Legislativa, debe perder la calidad de tal, porque fue auspiciado por esa organización política. Y esto ocurre en partidos fuertes, democracias estructuradas en Europa. Por más de que no esté en la ley, él termina renunciando porque dice, me he alejado de los preceptos y lineamientos de mi organización política, entonces no puedo yo el día de mañana hacer lo que Juan Manuel Galarza quiera, porque fui auspiciado por una organización política. Luis, por favor, vi su manito, y perdón mi circunstancia con una gripe terrible. Buenos días. Gracias, licenciado. Buenos días. Eh, nada, algo que me llamó la atención casi en la parte final eh, es sobre cómo podrían, en este caso, los partidos políticos, alianzas, cómo podrían refrescar, es lo que me viene a la mente, ¿no? Cómo podrían refrescar o renovar sus partidos políticos con gente joven. En este caso, tomamos el ejemplo de Daniel Noboa, que él creó su propio partido. Y bueno, como dicen por ahí, suerte de principiante y ganó. En todo caso, a lo que me refiero tomando, por ejemplo, otros partidos, por ejemplo, Sociedad Patriótica,
Partido Social Cristiano. ¿Cómo pueden esos partidos renovarse o rejuvenecerse si los dirigentes máximos son tal vez inamovibles? ¿Cómo los sacamos la juventud a esos políticos de antaño que desde mi punto de vista son inamovibles porque no van a querer ceder, salvo que pase alguna desgracia y va a seguir habiendo la sucesión? Entonces ahí yo por ese lado le veo un poquito complicado de que los partidos que ya conocemos desde hace muchos años se rejuvenezcan con nuevos baluartes de la política, en este caso los jóvenes, que tomen ese poder, la batuta. Muy bien, Luis. Jordi, me parece que está levantada su mano para seguir en el análisis. Tenga la gentileza. Y ahí conversamos, Ben. Sí, licenciado. Bueno, yo tenía una pregunta que más o menos fue por la mitad del desarrollo del tema, y venía de la mano, perdón, un segundo. Bueno, vamos a contestarle a Luis mientras Jordi tiene complicaciones ahí en su casa. A mí me pasa igual, Jordi. Yo estoy en la casa ahora y siempre por ahí está Amir, se llama. Tengo un beagle, un perrito que está llorando porque quiere estar conmigo. Nos pasa a todos, y más aún hoy que no pude ir a la universidad porque la circunstancia de que hay un clima terrible y estoy agripado, no quiero contagiar al resto y me siento un poco mal también. Voy a responder lo de Luis hasta que Jordi pueda hacerlo. Entonces, Luis en su pregunta la responde él mismo y dice, ¿cómo nosotros en un sistema de partidos políticos ecuatoriano podemos mandarles, perdón, la analogía del fútbol, a la banca a aquellos viejos que históricamente han venido participando de todos los procesos electorales, han venido tomando decisiones? De hecho, son los caudillos en América, lamentablemente, es una región eh, que tiene en sus partidos políticos el ejemplo del caudillismo. Usted ha nombrado algunos actores políticos que llegaron a la presidencia. ¿Usted cree que Lucio, Rafael Correa, Jaime Nebot van a dejar que cualquiera de nosotros asumamos la responsabilidad de toma de decisiones de ese partido político? Que asumamos la responsabilidad de crear una escuela de formación política, que es lo que se hace en Europa. En Europa son democracias más estructuradas porque llega un momento en el cual el mismo caudillo, el mismo actor político, da un paso al costado porque sabe y dice que maduramente ya no puede aportar más. Entonces, si es así, llamémoslo al Team Delgado a que siga metiendo goles en la selección y no le demos chance a Kevin Rodríguez, no le demos chance a Campana. Entonces, en la política ocurre totalmente lo contrario. Los caudillos, los dueños de los partidos políticos no quieren dejar nunca el poder. Y hay un libro buenísimo, ojalá lo pueda digitalizar, que es La locura en el poder, que llega justamente a perderse ese horizonte en el cual inicialmente ellos también fueron jóvenes y plantearon tener una organización política para llevar a ese escenario ideológico, a ese escenario de conquista de un espacio de poder, para plantear aquello que ellos lo han venido planteando. Pero es imposible, Luis, en Latinoamérica encontrar políticos maduros que llegan a un nivel tal de que no pueden dejar de estar siendo partícipes de la toma de decisiones frente a lo que sería ideal, que es un proceso de renovación política con jóvenes, que se los empiece a formar, que se los empiece a crear escenarios de procesos de administración pública, enseñarles de administración pública, de enseñarles procesos de cómo el discurso tiene que ser trasladado a un escenario legislativo, etcétera. Estos grandes partidos europeos en Estados Unidos sí tienen esa posibilidad de crear cuadros nuevos que vayan trasladándose a un escenario electoral. Pero acá en nuestro país, vea Luis, de nosotros, en las provincias, en las ciudades donde vivimos, en el país, tenemos caudillos. Y ellos soltar, vea, el partido, imposible. Entonces, sí, ¿qué hacer, Luis? Yo creo que desde adentro. Desde adentro nosotros como jóvenes tenemos que, si tenemos una ideología política, perdón, la redundancia, y tenemos una afinidad con un partido político, tenemos que desde adentro ir generando estos procesos de discusión y requiriendo nuestro espacio, que por ley nos van y nos buscan para la lista, pero nosotros no queremos rellenar una lista, pues como jóvenes, porque tenemos menos de 28 años. No que, no, yo creo que las mujeres no quieren que porque ser mujeres les tomen en cuenta en una lista de candidaturas, sino porque en realidad tienen todo el conocimiento y la capacidad de dirigir una institución municipal, provincial, ir a la asamblea o dirigir el país. Pero en cambio esa dinámica que dice Luis es la cierta. ¿Cómo hacer nosotros desde la juventud para
decirles a estos viejos líderes caudillos que inicien un proceso de renovación y estructuración de nuevos cuadros con formación política, porque es otro problema nuestro. Nos encontramos con amigos en la calle, en donde sea, discutimos, yo soy apolítico. No, porque la política atraviesa todo. Si es que nosotros nos desentendemos de la política, el día de mañana elegimos a cualquier alcalde, al menos malo, al menos prefecto, o al más lindo, o al que hace más TikToks, etcétera. No, si tenemos formación política, escuchamos el discurso con la implementación que ustedes la van a conocer en el transcurso de su carrera, de innovación, el uso de tecnologías de la información y la comunicación que hoy están siendo utilizadas y atravesadas. Jordi, perdón. Sí, licenciado. Bueno, un poquito para acotar ese tema. Es verdad que aquí hay falta justamente eso de las escuelas de formación política, ¿no? De hecho, bueno, hasta donde sé el Código de la Democracia, menciona que los partidos políticos tienen que tener sus sedes abiertas todo el año y deben ser justamente esto, escuelas de formación política, pero realmente solo abren en tiempo de elecciones y son centros de reclutamiento de emergencia, les digo yo, porque ese ratito todo el mundo empieza a buscarte, hey, únete acá, únete acá. Y ahora sí mi intervención. En la parte mencionábamos, bueno, mencionaba esto de la derecha y la izquierda, el centro, ¿no? Que son las posturas, las posiciones políticas. Y por ahí siempre sean los temas de conversación entre amigos y dicen, pero ¿cuál es buena? ¿Cuál es la mejor? ¿Derecha, izquierda, centro? Y yo digo, la verdad es que, al menos en el país, las tres han demostrado no funcionar. Y es porque no existe una que realmente sea efectiva, sino siempre va a depender, esta es mi apreciación, ¿no? Yo creo que siempre va a depender del contexto y las, ¿cómo se llama? Circunstancias en las cuales se encuentre un país o un lugar de gobierno, por decirlo así. Esto puede ser social, cultural, económico, etcétera. Entonces nunca va a haber la fórmula secreta, ¿no? De realmente izquierda, derecha, centro. Al menos mi forma de pensar. Totalmente de acuerdo, estimado Jordi. Mire, hay un libro muy lindo, voy a ver si lo encuentro digitalizado también, que es de Giovanni Sartori, falleció hace poco, un filósofo, politólogo italiano, y él justamente hace esa caracterización que usted está diciendo. Bueno, la idea de izquierda y derecha proviene, como dije, de quienes físicamente se sentaban al lado de quien presidía esa Asamblea del Pueblo después de la Revolución Ciudadana y quienes planteaban cuestiones progresistas frente a quienes eran conservadores. Eh, Mi respuesta en el tema ecuatoriano es la misma que usted ya lo dijo, Jordi. En nuestro país es muy difícil encontrar, en el discurso sí, pues hay partidos políticos que por eventos de ganar una elección se hacen de izquierda o mañana se hacen de derecha, eso no hay ningún inconveniente. Yo digo, yo soy de izquierda y cuando voy a tomar decisiones desde la presidencia o desde la Asamblea Nacional, tomo decisiones que son antagónicas, totalmente opuestas a mi ideología que supuestamente debería ser la que empuja a esa toma de decisiones. Es lo que usted dice, en nuestro país quieren los políticos que desaparezcan las ideologías. Entonces, ¿qué pasa? Yo tranquilamente me pongo en función de un cálculo electoral para tomar decisiones. Y no puede haber nada peor que un político indefinido. Por más de que pierda elecciones, creo yo, un político y una organización política tiene que mantenerse en esa propuesta, en ese código orgánico que los llevó a fundar esa organización política. Entonces, eh, en ese planteamiento, en esa hoja de ruta, en ese eje izquierda-derecha, por supuesto que hay históricamente en el mundo entero cuestiones que hay que traerlas, que hay que estudiarlas y ver que efectivamente hay partidos de derecha. En Europa hoy la extrema derecha está ganando mucha más posición. ¿Y qué dice la extrema derecha? Ustedes ya saben qué es lo que dicen los conservadores. Cerrar fronteras, expulsar a todos aquellos migrantes, que el problema de la inseguridad es de la migración, hay que contraer el Estado, es decir, circunscritas decisiones sociales y económicas a un ámbito de conservadurismo y nacionalismo. En cambio, los que plantean cosas de izquierda, yo tengo mi posición ideológica política, no la voy a decir por respeto a ustedes, porque este es un ámbito académico, no político, es justamente plantear desde la izquierda cuestiones progresistas, es decir, que existe un avance hacia cuestiones que han sido estructurales en la configuración de nuestro Estado. En 2030 vamos a nosotros a celebrar los 200 años de ser Estado recién. O sea, es un estado chiquitito en términos de edad. 200 años apenas con problemas,
económicos, con guerras, etcétera, no terminamos de configurarnos como Estado ecuatoriano, con los conflictos internos que se tiene, con lo que usted dice, que hay una difuminación de ideologías políticas, que yo soy candidato de un partido de izquierda y cuando llego a la asamblea voto en temas que claramente son de temas económicos o planteados por la derecha. Entonces, para los políticos es lindísimo, Jordi, que no exista ideologías. Todos somos de centro, así me puedo mover a un lado o a otro, no. Entonces tengo la camiseta de liga por arriba, no es que también soy del Barcelona y me saco y me pongo la amarilla, ¿no? Entonces, sí, es un problema la indeterminación de las organizaciones políticas frente a temas cruciales. Que hay organizaciones, por ejemplo, el movimiento indígena, el Pachacutic, tiene un clivaje étnico. Y ellos sí tienen claro el escenario, que hay que analizarlo, que tienen que replantearlo como un movimiento político, por supuesto, porque en la última asamblea, varios de sus asambleístas, y hoy es el resultado en la elección, el pueblo le castiga, Jordi. Usted hoy dice una cosa, no lo cumple y mañana es otra vez candidato, el pueblo le castiga. ¿De dónde es usted, Jordi? ¿De qué provincia es? De Orellana. De Es Orellana. correcto. Vea tú a su presidenta de la Asamblea, a Guadalupe. Entonces, imagínese cuando hay justamente ese tipo de resultados de una autoridad electa democráticamente, en la siguiente elección el pueblo le castiga. Hay que, creo yo, en ese proceso que decía Luis de formación política, ser serios como organización, ser serios con el discurso y en la práctica mantenerse en ese andarivel. ¿Alguien más, por favor, que quiera intervenir para ir cerrando? Porque me dan una hora. Ah, Santiago, buen día. Por ahí creo que. Hola, Santiago, buen día. Por favor, siga. Licenciado, buenos días. ¿Cómo Santiago está? López desde el sur de Quito. ¿Cómo está, Santiago? Bueno, usted había mencionado de la ideología política, las bases, los cacicazgos, los procesos de formación política y la coalición. Y ahorita menciona sobre que el pueblo castiga. Con referente a esto último del pueblo castiga, puede ser que sí, pero hemos tenido un presidente que fue 5 veces presidente, el señor Velasco Ibarra, ¿no? Entonces, a veces la memoria del pueblo también falla. Hemos tenido también el caso de Dají, por ejemplo, que es sorprendente. Yo era niño en ese entonces, cuando el señor hizo lo de lo que se robó el dinero y todo eso, pero el pueblo se ha olvidado. Y ahora lo vemos ahí que sale con el actual presidente, ¿no? Entonces, sumado a todo esto, también tenemos que ver con el regionalismo que existe. Ujú. Por ejemplo, en nuestro país eso es bien notorio, ¿no? Porque, por ejemplo, los indígenas, que es una minoría, pero pese a ser una minoría en provincias como, por ejemplo, donde está la universidad, Bolívar, Tungurahua, Pichín, Chimbabura, que son las provincias donde están más estos grupos y nacionalidades étnicas, que son los únicos que a veces protestan, son los únicos que reclaman por alguna situación compleja del país, y el resto del país no les va ni les viene. De manera en especial en la costa, perdón que toque el tema, pero en la costa cuando los indígenas reclaman, a ellos no les importa, a los guayaquileños no les va. Es más, incluso hubo una alcaldesa que les iba a prohibir el ingreso, esta señora Cintia Viteri. Entonces, es complejo nuestro país. Hoy en la actualidad es verdad, yo veo lo siguiente, ¿no? Yo ya tengo 33 años y ya soy de otra época, llamémosle así, ¿no? Todavía soy joven, pero estamos ya en otra época. Yo estudié, por ejemplo, en el Colegio Mejía y nosotros en nuestra época, para mí el Colegio Mejía, uno de los más importantes del país, en nuestra época, cuando algo no se hacía bien o algún político no hacía bien, sea a nivel nacional o el alcalde, aquí la gente sacaba alcaldes. Los políticos igual. Este colegio era imponente. Con la Universidad Central, grandes manifestaciones en toda la Avenida América, La Gasca. Pero en cambio ahora el joven, con todo respeto, no todos, ¿no? Pero ahora el joven como que vemos casos de corrupción y al pueblo no le va ni le viene. Yo le veo así. Hoy en la actualidad el joven, voy a hablar de los muchachitos ahora de 15, 16 años. Lo que les resbala es que en el TikTok les den like, los comentarios en Facebook. Pero ya joven, ya no le va, si es que subieron los impuestos, si el país está en una hecatombe económica,
A muchos jóvenes no saben ni siquiera cómo se llama el alcalde de su ciudad. En cambio, en nuestra época era distinto, ¿no? Nosotros salíamos a manifestar, a protestar. Se tenía una ideología política, ¿no? Entonces ahora, en cambio, las universidades ya no, ya les da lo mismo. Entonces, sí hay un retroceso en eso, ¿no? Ahora la ideología es dependiendo de lo económico. Si me conviene, soy correísta. Si me conviene, voy a estar apoyándole a Novoa. Y si me conviene, qué sé yo, las conveniencias. Entonces, y eso de los cacicazgos, igual. O sea, tuvimos a un León Febres Cordero, apoderado de un partido social cristiano, que estuvo más de 30 años en el poder en el Guayas, pero vemos cómo ahora ellos mismos le dieron las espaldas, el pueblo del Guayas le dio las espaldas. ¿Por qué? Porque el joven del Guayas, hoy en la actualidad, eh, no tiene esperanzas. Si no trabajas en las haciendas y fincas de Álvaro Novoa, ¿qué futuro te espera? No hay educación, no hay trabajo, y por eso hoy estamos en una criminalidad como la que estamos. Todos los días tú prendes la tele, las redes sociales, y se ve sicariatos. Sicariatos ya es algo, el pan de todos los días, algo normal. Estamos como en Colombia en la época de Pablo Escobar prácticamente. Entonces, todo eso necesita un cambio, educación, seguridad, que lo que nos tiene que dar este nuevo presidente. Lo veo muy difícil en poco tiempo. Igual lo que está sucediendo en Argentina con Milei, que promete tantas cosas, pero en poco tiempo. Ahorita vi que Biden, el presidente de Estados Unidos, como que no está muy de acuerdo con la dolarización de aquel país, pero el otro ya prometió tantas cosas y veamos si es que cumple. No lo sé. Y nosotros estamos en la misma. Por ahí dicen que no hay dinero para pagar ni siquiera los sueldos del mes de diciembre. Sin embargo, por ejemplo, hoy en la actualidad un quintal de arroz ya está por los $100. Acá en Quito lo venden a ese precio. Entonces, vamos a ver qué sucede en nuestro pobre país y más bien afortunados los que tenemos un cupo para estudiar, que tenemos que saber aprovechar el tiempo. Y como dijo el anterior profesor, pocos se conectan, otros se ponen a hacer otras cosas y eso es parte del diario de vida de nuestro país. Eso es docente. Muchas gracias. Buenos días. A usted, estimado Santiago, muchas gracias. Bueno, desde la perspectiva de Santiago y su participación dentro de una institución educativa muy importante, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, se evidencian algunas cuestiones que creo yo que tienen que ser analizadas. Ustedes, como comunicadores, ya hoy van con esta perspectiva, el día de mañana estarán culminando sus estudios universitarios y son los temas que se los tiene que trasladar a un escenario, sea virtual, sea a través de radio, televisión, porque es justamente ese problema estructural que no ha podido ser solucionado en nuestro país. Partidos políticos que no importa llegar a coaliciones en función de fortalecer el próximo resultado electoral, que ya están pensando en la actual asamblea y seguramente en estas organizaciones políticas en la próxima elección, que es la importante. La importante es la de 4 años, esta no. Y vean ustedes ya desde esa perspectiva cómo ellos van circunscribiéndose sus objetivos. Es decir, acá uno de quienes creo yo son los causantes de la circunstancia que vive nuestro país, como decía Santiago, temas de educación, temas de salud, servicios públicos a gran parte de la población en este último censo del 2023. Vemos provincias como la nuestra, que el 60% de la población vive con umbrales de pobreza, si es que metodológicamente son $2.32 al día que tiene esta gente para vivir, que no tiene alcantarillado potable, es justamente porque es recurrente de que las organizaciones políticas, lejos de buscar un proceso de formación política, lejos de buscar los mejores hombres y mujeres que puedan llevar adelante esa administración, escogemos ganar elecciones con personas que probablemente no son probas, que probablemente han pasado de partido en partido político y quienes no han tenido resultados. Entonces, lo que dice Santiago es el sentir de la mayoría de ecuatorianos, el sentir de lo que lamentablemente está viviendo el Ecuador. Y hoy con el tema que hemos tocado de las organizaciones políticas, partidos políticos y movimientos, vemos efectivamente que también ellos tienen mucho que responder frente a los problemas que tiene actualmente el Ecuador. Entonces, hoy fue la clase
planteado bajo esas características, que podamos analizar cómo es la estructura, cómo es la dinámica de una organización política, qué es lo ideal que debería tener un partido y un movimiento político, que es transparencia, que es participación ciudadana, esto le permite tener legitimidad, que es ideal que tenga una ideología, un clivaje articulado, como decía Santiago, acá en la provincia de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y todas las del centro, creo yo, hay un clivaje étnico muy importante hacia un partido político. Y el clivaje tiene que decir es una división social que se van articulando a esa organización política porque sienten y ven que ellos son los que pueden llevar adelante ese proyecto político, que pueden llevar adelante la solución de los problemas. Entonces, todas estas cuestiones son muy apasionantes. El día de mañana, seguramente ustedes y nosotros estaremos nuevamente viéndonos, tocando otros temas, pero el de los partidos y movimientos políticos en nuestro país es un tema muy interesante y muestra una realidad nacional. Santiago decía, sí, hay un regionalismo, Luis decía, hay un regionalismo, Jordi, un regionalismo. Son dos cuestiones estructurales en los partidos políticos. Hay un tema electoral regional y hay un tema que es estructural y permanente, que es el de la ideología. ¿Qué terminó definiendo coyunturalmente en esta elección? Fue la seguridad, por ejemplo, un tema que preocupa a todos, fue lo económico, fue algunas cuestiones que ustedes como comunicadores del día de mañana, si van a asesorar a un candidato de su tierra, de su provincia, tienen que analizarlo cualitativamente. Y esas cuestiones estarán todavía presentes. El regionalismo existe, la ideología existe y eso es permanente y estructural. E irán apareciendo otras, como el uso de redes sociales y otras herramientas para esta cuestión. María, por favor, buenos días. Buenos días, licenciado. Tomando lo que usted dice, ¿no? De que el candidato que está ahorita, bueno, el presidente que ahorita está, fue seleccionado, escogido por, por su propuesta de seguridad. En cierta parte puede ser que sí, y en cierta parte hablaré en lo personal y por lo que he escuchado. También era por lo que el señor en la juventud, perdón, en en los adolescentes, en la gran parte de juventud, eh, tomó una gran influencia, como su físico, su belleza, que es guapo, que es tanta cosa. Hubieron muchas personas que le dieron el voto por eso y también por lo que la otra candidata pertenecía bueno, estaba siendo apoyada por Rafael Correa. Entonces, por ¿cómo se podría decir ahí? Por, por lo que las demás personas no estaban de acuerdo o no le quieren, se podría decir, porque no encuentro la palabra exacta para decir, votaron por ese candidato, por la enemistad o por un conflicto de que no están de acuerdo con esa otra persona. Bueno, ese es desde mi punto de vista, sin ofender a nadie y respetando el punto de vista de todos. Muchas gracias, María, ¿no? Por favor, estamos aquí para hacerlo. Lo que sí hay que tomar en consideración es que deberíamos utilizar cuestiones, por ejemplo, de cómo desde la parte comunicacional con mucha probabilidad, y ese es el resultado que se ha hecho de la evaluación de por qué el triunfo de Daniel Noboa es que supo comunicar a ese segmento de la población que, como María dice, físicamente es importante que el candidato tenga una presencia. Es decir, son tres factores, miren, para ganar una elección, y ustedes como comunicadores deben saberlo. Primero es el discurso. Segundo es la estructura, es decir, el partido político que lo auspicia. Y tercero, por supuesto, es el candidato. O sea, cualquier candidato no puede ganar una elección, creo yo. Y en esa dinámica, claramente la organización política cumple un rol fundamental porque es quien participativamente termina decidiendo la candidatura, termina inscribiéndola, termina siendo quien lo auspicia y debería ser esta organización política quien oriente a ese candidato para que no se salga de los lineamientos ideológicos. Totalmente de acuerdo, María, su expresión. ¿Usted cree que son esos factores? Y desde la parte comunicacional creo yo que también hay algunas cuestiones que ustedes tienen que analizarlo porque orientaron el voto y la figura de Daniel Noboa hacia ese electorado que requería
que justamente se traslade a ese escenario. Ahora, que en nuestros países les gusta andar como péndulos, es decir, anti algo, voto por el menos malo, o sea, yo soy anti Galarza, voto por otro que no sea Juan Manuel Galarza, y soy Galarza, tengo un voto duro y efectivamente no me alcanzará. Y eso está ocurriendo en Latinoamérica, que hay procesos en elecciones en los cuales pesa mucho más y ustedes van a hacer análisis de carácter cualitativo de por qué se vota por uno y no se vota por otro. Entonces, esa cuestión hay que analizarlo también en una elección. María, por favor, antes de cerrar, porque ya es la última participación, 1 hora 50 más o menos está grabándose y me dan un bloqueo de 1 hora y media. No sé cómo voy a hacer, pero un gusto conversar con ustedes. María, sí, por favor. Yo, licenciado, disculpen, ¿no? Bueno, sí, también no, no espero cansar, ¿no? No es por, No, para nada. sino por dar una opinión y un punto de vista. Que muchas personas se obsesionan con un candidato y entonces que ese candidato tiene que ganar y tiene que ganar. Y como el otro candidato me cae mal, o sea, trato de influenciar a las demás personas que ese candidato es este y bla, bla, bla. Muchas de las veces he escuchado que dicen que tal candidato robó esto, tal candidato este otro y el otro. Discúlpeme la mala expresión, pero ¿qué candidato no roba? Y además, ¿qué candidato no entra por su, o sea, para tener algún beneficio? Y también haciendo referencia a algo. Dicho candidato, ¿qué nos ha robado a nosotros? Bueno, a mí en lo personal, si no trabajan, no comen. Muchas gracias, María. Vean, es un tema tan apasionante que podríamos pasarnos horas enteras analizando, discutiendo, dando puntos de vista y perspectivas de cada uno. Les voy a leer en el trabajo justamente de las organizaciones políticas, los movimientos, a ver qué es lo que plantean frente a este escenario tan complejo que tiene el Ecuador. Estructuralmente lo venimos acarreando desde la época republicana y, por supuesto, con la posibilidad de que desde la comunicación orientemos a esos escenarios que María nos dice tan funestos, de que tengamos que decidir entre alguien o el menos malo o sin la posibilidad de escuchar realmente un proyecto político. María, Luis, Santiago, bueno, a todas y todos que han participado en esta clase, quiero agradecerlos. Hay muchas cuestiones que se tienen que tocar todavía con este tema, pero por supuesto la posibilidad de ampliarlo en la actividad autónoma que tiene. No se olviden, el próximo día viernes es la última sesión que tenemos de manera síncrona de este primer parcial. Entiendo de que ustedes tienen que trasladarse acá a la ciudad de Guaranda, no sé, a rendir la evaluación y tienen que realizar una práctica de aprendizaje experimental. Cualquier cosa, me escriben por favor al correo, a mi WhatsApp y estamos en contacto. Un gusto estar esta mañana con ustedes, un fuerte abrazo y muchas gracias. Que estén muy bien.